Muy buenos días. Hoy domingo 3 del mes de mayo. Recordando que el mes de mayo es un mes muy especial, llamado el mes de las flores y el mes de las madres. El próximo domingo 10 estaremos celebrando el Día de las Madres. Ojalá que cada día siempre celebremos a nuestra madre, porque es uno de los seres más importantes que Dios nos ha dado. Volviendo a nuestro tema del domingo pasado, el domingo pasado les compartí esta historia maravillosa que nos enseña, que nos da a saber y a conocer qué es la necesidad más grande que como seres humanos tenemos. Así que en esta mañana les digo muy buenos días a mis amados hermanos en la fe de Jesucristo, a mi amada familia y a mis queridos amigos en este mundo. Nuevamente es una bendición para mí poder leer esta historia maravillosa, que de ella sacamos una enseñanza en la cual cada ser humano debe llevar a cabo. Y esta historia está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, del 1 al 15, y dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os leí dicho estas cosas terrenales, ¿no creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Les ruego, por favor, que hablemos con Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias Señor en esta mañana que nos has permitido llegar a este primer día de la semana y primer domingo del mes de mayo. Gracias Señor por la vida humana, pero especialmente en esta mañana queremos agradecerte porque tú nos hablas, tú hablaste a este hombre llamado Nicodemos, la necesidad que el ser humano debe nacer 2 veces. El primer nacimiento, Señor, es cuando tú permitiste que nazcamos de nuestra madre. Pero el segundo nacimiento tienes que ver tú. Tenemos que nacer de ti, desde luego en una forma espiritual, solo con tu poder, porque nadie más le has dado la autoridad para que en el nombre de tantos nombres en vano compartido en este mundo, nadie puede nacer espiritualmente. Solo tú, cuando tu criatura acude a ti, creyendo, ese es el secreto. Creyendo, o sea, teniendo fe en lo que tu palabra nos dice, nos enseña. Tú nos has dado tu palabra, Señor, para nuestro conocimiento y para que llevemos a cabo lo que tú nos sugieres a través de ella. Señor, ruego que me uses, que hables por medio de este instrumento indigno y que tu espíritu y tu palabra, Señor, haga la obra, haga el ministerio en el corazón de los que ven y los que oyen en esta mañana tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta historia maravillosa, porque de ella sacamos muchas enseñanzas y para que cada uno podamos llevarlo a cabo. Señor, gracias una vez más por Jesucristo. Amén. El domingo pasado, mis queridos y amados hermanos y familia y amigos, les hablé acerca del primer nacimiento que el ser humano tuvo que experimentar para llegar a este mundo. Dios usó a nuestros padres y cada uno de nosotros hemos nacido de mamá. A ese se le llama el nacimiento humano, el nacimiento carnal, el primer nacimiento. Ya les hablé el domingo pasado acerca de esto y les dije que hoy, domingo 3 de mayo, les iba a hablar del nacimiento más importante, que es el nacimiento espiritual, en la cual tiene que ver Dios. Y Dios usa su palabra y su poder, que es el Espíritu Santo, para obrar en nuestro corazón. Esta historia, mis queridos hermanos, familia, amigos, es una historia
que nos da a saber que tú esperas que cada ser humano decida. Tú nos has dado el derecho de decidir. Nos diste esa facultad. Y espero, Señor, en esta mañana que cada uno que tenga la oportunidad de escuchar la palabra del Señor pueda tomar su decisión de nacer de ti, nacer espiritualmente. El Señor le dijo a Nicodemo, si tú no nacieres del agua y del Espíritu Santo, no entrarás, no verás el reino de Dios. Por eso, el nacimiento espiritual es el nacimiento más importante en la vida tuya y en la vida mía. Nacer de Dios, permitir creer, decidir creer. Al que cree, Dios complace. El Señor vino a este mundo para que tú y yo creamos en Él. Así como el ladrón en la cruz. Él no tuvo que hacer nada más que creer, depositar su fe, de aceptar que Jesucristo es el Señor. Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre ya tenía un poco de conocimiento de lo que el Señor había prometido a sus discípulos. Y les dijo, yo me voy, pero volveré. Pero si me voy, os mandaré otro consolador, que estará con ustedes y en ustedes, que es el Espíritu Santo. Y es por eso que ese día, el día de Pentecostés, el Señor cumple con su promesa y el Espíritu desciende a la tierra para morar, no en todas las personas, sino en aquellas que creen en el Señor, así como el ladrón en la cruz. Por eso en esta mañana el tema o el título, ¿cómo nacer? ¿Cómo nacer? El segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Este segundo nacimiento es el más importante. ¿Por qué? Porque de él depende dónde usted y yo pasaremos la eternidad. Él vino a este mundo y él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra del Señor, promesa del Señor. Y si usted lo cree, como yo lo he creído hace más de 54 años, la promesa es que los cielos estarán abiertos para usted y para mí. Por eso es más importante. Por eso en esta mañana me permito explicarles un poquito acerca de esta historia de Jesús y Nicodemos. En primer lugar, ¿cómo podemos nacer de Dios? ¿Cómo podemos nacer espiritualmente? El Señor nos dice, nos enseña cómo hacerlo. Simplemente creer que Él vino a este mundo a dar su vida para ti y para mí. Segundo lugar, reconocer nuestra condición espiritual, porque usted y yo hemos pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte espiritual,
en la eternidad en el lago de fuego. Esa es la consecuencia por haber pecado. En el Antiguo Testamento dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Por eso, en esta mañana, el secreto para que nazcamos de Dios es primeramente creyendo en Jesucristo. O sea, depositar nuestra fe en Él. Y Él es el que pone la convicción y la fe en nuestro corazón, a través de su palabra bendita y de su santísimo poder. Son los que trabajan en el corazón humano. Quisiera leerles, vamos a leer algunos pasajes que nos da a saber cómo podemos nacer espiritualmente. Allá en el mismo libro de San Juan, o sea, el Evangelio según San Juan, el capítulo 20 y el versículo 31. Permítame llegar donde él, y ustedes también, algunos que tengan su Biblia, abran en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20 y el versículo 31. Y dice así, que voy a leerles desde el 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. No es promesa mía, no es palabra mía, es palabra del Señor. ¿Crees esto? Porque es palabra que Él lo dijo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es el único que puede darte la vida y una vida eterna. ¿Cuándo y cómo? Creyendo, o sea, depositando tu fe, creyendo en lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, en segundo lugar, dice: a todo aquel que ha recibido y los que creen en su nombre, los convierte en sus hijos. La palabra potestad ¿qué entendemos por esta palabra cuando Él dice que nos dio potestad? Quiere decir, nos dio el poder, nos dio el derecho, nos dio el lugar, ya no de ser simples criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Nos adoptó, nos recibe como sus hijos.
Eso quiere decir también que nuestro hermano mayor es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino a este mundo como hijo. Siendo Dios, vino a este mundo como Dios hijo, con el único propósito de dar su vida para ti y para mí. Y que esta vida eterna que le pertenece al Señor vino a darnos a usted y a mí. Y es una vida eterna. La vida de Dios no tiene comienzo ni fin. Es eterna. Y esa es la vida que Él ha venido a dar. Por eso, amigo, amiga, renuncia, deja de creer en otras cosas vanas que los religiosos se han encargado de compartirlo. Y lamentablemente el ser humano le cuesta creer la verdad y más fácil le es creer la mentira. Allá en el mismo libro de San Juan, el capítulo 1 del libro de San Juan, y vamos a leer versículos 12 y 13 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Escúchelo, por favor, y vamos a leerlo desde el 11, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13 del Evangelio según San Juan. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién habla el Señor aquí? De su pueblo Israel, de donde Él humanamente desciende, de los judíos, del pueblo de Israel. Los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Aún en el principio ni sus hermanos en la carne creyeron en Él. Entonces mire lo que dice una vez más, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento que la persona, el ser humano, la criatura de Dios, cree en Él, Él lo constituye, le da la potestad, el derecho de ser un hijo de Dios. Amén. Ojalá, amigo, amiga, ojalá que decidas convertirte en un hijo, una hija de nuestro Señor. Versículo, voy a terminar el 12, o leer nuevamente el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Palabra del Señor. Y versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el segundo nacimiento, o sea, en el nacimiento espiritual, tiene que ver el Señor. Ahora, la palabra engendrados, ya nuestra mente humana va rápidamente a pensar en papá y mamá engendrando sus hijos. Pero en este caso no habla del primer nacimiento, sino el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, que es el nacimiento más importante, porque de él depende dónde pasarás o pasaremos la eternidad. Así que una vez más el versículo 13,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos dio la potestad. Y esta palabra significa, una vez más, autoridad, dominio y poder. Wow. Él en su gracia, en su amor, nos constituye en sus hijos, en su pueblo. Lo que Dios, nuestro Señor, usa para purificarnos. La palabra purificar conlleva o significa limpieza. Limpieza. La palabra del Señor y su santo poder nos limpia de toda maldad, de todo pecado, porque Él en su gracia nos perdona. ¿Y sabe qué? Él dice, si vamos a Él reconociendo nuestra condición terrible y asquerosa delante de Él, y Él ve nuestro corazón humillado, reconociendo y aceptando de que Él vino a este mundo para dar su vida para ti y para mí. Él nos purifica a través de su palabra y de su santo poder. Quisiera llevarles al libro de Santiago. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 18. Dice así: escucha por favor, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Si tú no nacieres del agua, eso significa, si tú no oyes o lees la palabra o escuchas el mensaje de parte del Señor, no va a pasar nada. Pero si tú tienes interés de escuchar, de leer la palabra bendita, Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y primicias significa primero. Amén. Vamos un poquito más al siguiente libro, que es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 también, y el versículo 23 de Primera de Pedro 1:23. Y dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta es la manera en la cual Dios nos purifica, nos limpia de toda maldad. También Él usa su Santo Espíritu. Así les dijo el Señor a sus discípulos en el mismo libro de San Juan, el capítulo del libro de San Juan, capítulo 16, el versículo 8. San Juan, capítulo 16, el versículo 8. Escúchelo por favor. Y dice: y cuando Él venga, el Señor Jesús refiriéndose
a la promesa del Espíritu Santo, de enviarlo del cielo a la tierra. Y Él les dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A través de los años que vengo sirviéndole a mi Señor, muchas personas me han dicho de esta manera: usted no puede cambiarme. Es la verdad. Yo ni nadie puede cambiar al ser humano. Usted tiene el poder para hacerlo, tomando la decisión de aceptar su condición y de aceptar por fe que Cristo vino a dar su vida para ti también. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama. Así que también para ti es la promesa que el Señor le dijo al ladrón que reconoció, que creyó que Jesucristo era y es y será el Señor. Eso es lo que el Señor espera de ti, amigo, amiga, que tú decidas creer, o sea, tener fe, aceptarlo como tu Salvador. Una vez más, el versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que si usted está pensando, dice, este charlatán no me va a convencer a mí. Es verdad. Dios no me ha llamado para convencer a nadie. ¿Sabe para qué me ha llamado el Señor? Para compartir la verdad. ¿Y sabe quién es la verdad? No la religión. Los cientos y miles de religiones que hay en este mundo. La verdad es el Señor. No hay otro. Recuerda, no hay otro. Ay, no, que mi religión, a mí no me van a cambiar, o que tengo que dejar mi religión. No, no, cree en el Señor y serás salvo, dice la Biblia. Tú y tu casa, los tuyos, tus seres más allegados. Conclusión en esta mañana. La palabra del Señor dice, he aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación de tu alma. Esto está en 1 Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 2. He aquí, dice el Señor, a ti, amigo, amiga, a ti. He aquí el día, he aquí la hora de aceptar al Señor en tu corazón. Amigo, amiga, haz una oración. La primera oración que el Señor escucha es la oración de arrepentimiento. El reconocer tu necesidad de nacer de Dios. Abre tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón. Muchos predicadores tienen como costumbre: repite conmigo esta oración. ¡No! Es antibíblico, incorrecto. Es usted que tiene que elevar su oración de arrepentimiento
al Señor. El Señor está esperando que tú eleves tu oración de arrepentimiento. Es la primera oración que Dios escucha de un pecador. Arrepiéntete. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. 53 años atrás, yo reconocí que era un pecador y lo confesé ante el Señor. Me declaré culpable de haber hecho lo malo, de haber pecado. Y entendí que por causa de haber pecado, la condenación eterna me esperaba. Pero sabes, al creer en Él, eso quiere decir que tú y yo estamos aceptando el sacrificio en el Gólgota, en la cruz. El Señor lo pagó para ti y para mí. Y por eso Él dice en esta mañana, hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación. Oremos. Padre, nuevamente, es una bendita y hermosa bendición que tú nos das de poder comunicarnos contigo y arreglar, Señor, nuestra situación. El reconocer que tú eres el Hijo de Dios que ha venido a buscarnos y a salvarnos porque nos habíamos perdido. La humanidad está perdida. Tus criaturas están perdidos. Y tú eres la luz. Tú eres la puerta al cielo. Tú eres la única verdad. Tú eres la vida. Tú eres el camino que conduce a la misma presencia del Señor. Ojalá que hayas hecho tu decisión en esta mañana. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor te bendiga. Que tengamos un día maravilloso y una semana maravillosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.